lo único que hay es Pamper. Fue una gasolinera. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Acá les comparto un video más en este canal. Y hoy vamos a estar visitando una calle que me han pedido muchísimo, que es la calle Ayestarán. Miren, de hecho, miren quién está por allá que nos está acompañando en toda esta serie de videos. Wiwi Vlogs, como siempre les dejo el link de su canal para que lo visiten. Vamos a hacer todo el recorrido desde hasta, y de esta manera damos inicio a este video. Como se pueden dar cuenta, ahí está una vez más el día a día del cubano. Como siempre, estos videos los grabo bien temprano en la mañana y ya me descolocaron el video ya. Una señora que ven que yo vaya a grabarla para decir la verdad. Como les decía, esa cola es el día a día del cubano. Como siempre, este video lo estoy grabando bien temprano en la mañana. Esto es como una gasolinera y ahí debe haber como una tienda que venden productos en moneda nacional. Les explico rápidamente. Ahora uno va con la libreta a estas tiendas de moneda nacional y les dan productos, digamos, normados cada 15 días o cada un mes. Dígase un paquete de pollo, una botella de aceite, ese tipo de cosas. Entonces el cubano viene por bodegas. Un día le toca a mi bodega, otro día te toca a tu bodega, y van comprando estos productos que antes los daban. Nos acaba de pasar algo que ustedes me han comentado mucho en los videos. Oye, en Cuba no veo un semáforo, no veo absolutamente nada. Sí hay semáforos en 2 o 3 partes de la ciudad, pero en este caso, ahora estábamos cruzando la calle, por poco nos arrolla, era un cuchillo, no había ni señales, ni un semáforo, en fin. Pero sí sé que es algo que ustedes han notado mucho, que a lo largo de la ciudad y en muchos videos no hay tantos semáforos. Miren, aquí ven una venta de garaje. Eso lo hemos documentado mucho en el canal. La calzada Ayestarán, mejor conocida como la calle Ayestarán, es una de las vías más transitadas de La Habana, Cuba. Debe su nombre al habanero Luis Ayestarán. Hablando un poco más sobre el origen de su nombre, desde 1904 lleva el nombre de Luis Ayestarán, el cual nació en La Habana en 1846 y fue el primer habanero que se incorporó al Ejército Libertador. Esto sí que me va a hacer un poco complicado en este video, es decirle las intersecciones, porque no es como en las calles, ¿saben?, de Centro Habana y de La Habana Vieja, que te encuentras en cada esquina, bueno, entre comillas, el nombre de la calle. Miren, aquí cosas céntricas, como pueden ver en ese cartel, tenemos cerca el Estadio Latinoamericano y el Hospital Salvador Allende. Buena cola, buena cola. Esto también debe ser una tienda nacional para comprar productos por la libreta. Esta está peor que la que vimos adelante. Qué cantidad de gente. Esta nace en la calle Carlos III, que es donde terminamos el recorrido, mejor conocida como la avenida Salvador Allende e Infanta. Continúa hacia lo que se llamó el ensanche de La Habana para desembocar en la calzada de Boyeros, que fue donde dimos inicio a este video. Ya en esta parte que vamos a estar visitando ahora de la calle, sí les aseguro que hay un poco más de vida, hay más gente en la calle. Pero ya aquí en esta parte ya hay como más establecimientos, hay más cafeterías, hay más, digamos, restaurantes, sitios a los cuales el cubano tiene que ir a, vamos a decir, cumplir con sus necesidades. Aquí hay una hamburguesa. Ven, ya aquí comienzan a aparecer las cafeterías. Como van a ver a lo largo del video, la misma es interceptada por importantes avenidas. Además de viviendas, hay en ella centros de producción y servicios, oficinas diversas, laboratorios farmacéuticos y las célebres casitas de Ayestarán. ¿Se acuerdan las 2 colas que dejamos atrás de moneda nacional? Esta es una de ellas. Y si está vacía, fíjense que no hay ni cola. Es porque no debe haber absolutamente nada. Deja ver. Ahí lo único que hay es Pamper, cigarro, y detergente. Esto también lo he compartido en muchos videos. El típico estanquillo donde te vendían el periódico diario. Y ahí lo que venden es plumones, cosas para la escuela y tal. ¿Saben? Portaminas, bolígrafos, ese tipo de cosas. Siento que la gente que vive en la calzada Ayestarán se despierta con bastante energía para llamarte la atención. La otra señora que vimos al principio para contarte la verdad de lo que está sucediendo. Y esto, como pueden ver, una gasolinera.
fue una gasolinera. No sé qué futuro tendrá ese local. Aquí ven un teatro. No sé, puede que esté inhabilitado, porque veo una cantidad de fotografías de películas antiguas. Bueno, comenten ahí abajo si las reconocen. Que no sé al día de hoy si está funcionando. Si eres de por aquí y estás viendo este video, coméntame si está funcionando este teatro. Como dato curioso les cuento que en Ayestarán y sus alrededores se asentó entre las décadas de 1940 y 1950 el llamado Distrito Cinematográfico de La Habana, con empresas como el Circuito Carrera, propietario de los cines Acapulco, Trianon, Auditorium y San Francisco, además del cine periódico S.A. Ahí, como pueden ver, parte de la arquitectura de la calzada de Ayestarán. Bueno, por lo menos encontré, como decimos nosotros, un mojoncito. Estamos en Ayestarán y Pedro Pérez. Ahora nos va a dar una piedra. En las inmediaciones de esta calle se ubicaron la revista social de Conrado W. Massager y la clínica Fortune Sousa, donde el poeta Federico García Lorca, de paso por La Habana de 1930, fue intervenido quirúrgicamente. Cerca de Ayestarán se hallaba el parque donde, en 1957, en ocasión del centenario de su natalicio, se emplazó el busto de Allan Kardec, padre del espiritismo. Miren esto, qué interesante. La parte de abajo es un teatro que tiene como nombre Argos Teatro, y entonces arriba hay como la sede de una logia masónica, y al lado, no sé si eso será una iglesia porque hay como una cruz ahí arriba. Es curioso. En la esquina de Ayestarán y San Pedro se edificó en 1951 la sala cinematográfica City Hall, que por su estilo constructivo se acerca al movimiento moderno de la arquitectura. Retomando el tema del origen del nombre de esta calzada o calle, existió otra versión, que es que cuando Ayestarán solo llegaba hasta la intersección con 20 de Mayo, era por esa zona a donde corrían los malhechores que huían. Entonces dicen las personas con más experiencia que cuando las autoridades le buscaban se preguntaban si ahí estarán, lo cual degeneró al ya conocido vocablo Ayestarán. Nadie cree esta versión, aunque es la que más gustan contar. Como está la cola del banco, está potente. Pensé que era una iglesia, pero el cartel dice Alcohólicos Anónimos, pero la pinta de la iglesia la tiene. A lo mejor ya dejó de ser... Ah, no, está abierta, vamos a entrar. Eso es lo malo de estar desinformado. Parroquia San José. Sí es una iglesia, pero el cartel ese adelante me dislocó completamente. Digo, bueno, cogieron el local para Alcohólicos Anónimos. Esta iglesia la veo... Tienen que ver todos los videos de las calles de La Habana que les he compartido, porque hemos visitado tantas iglesias de la ciudad que yo creo que ya nos falta muy poquitas en visitar. Es increíble cómo en esta parte de la iglesia, no sé si es que recién están abriendo, no hay iluminación, ¿saben? Nada más está funcionando ese bombillo que ven ahí. Pero bueno, sí la veo bastante acogedora, bastante grande, está entre comillas bonita. Bueno, miren, esto es algo muy característico de la calzada de Ayestarán, como un complejo que se llama Trimagen, que aquí hay varias tiendas. Bueno, esto que ven aquí es una heladería, también está la tienda de moneda nacional típica. Hay otra tienda, bueno, aquí lo que venden es productos, artesanías, tazas y ese tipo de cosas. Y como les dije, está también la típica tienda donde uno viene a comprar sus productos en moneda nacional. Entonces es un complejo grandísimo que ocupa bastantes locales y de diferentes índoles. Incluso miren, este local, a pesar de que está muy alejado de todo lo que les mostré a mediación de cuadra, también forma parte de ese complejo que les acabo de mencionar. Mira, este loco. Esta es la parte, digamos, más conocida de la calzada. ¿Por qué? Porque es la que está más apegada a lo que es como tal Carlos III, que ahí es donde terminamos el video, donde termina la calzada de Ayestarán. Miren, esto que les estoy mostrando, las MIPYMES. Son empresas que pertenecen al sector particular, pero que están vinculadas de algún modo con el sector estatal. Por ejemplo, que pueden comprarle materiales o venderle las cosas que hacen. Ajá. Y así no tienen que venderse las revendedores para que los revendan por la izquierda. Exacto. Entonces ya varias personas están como creando estas MIPYMES, digamos, con sus recursos, con sus posibilidades.
Y vaya, yo lo considero como... Apertura del sector privado. Sí, exactamente. Es como todos esos negocios particulares que la gente crearon antes que existiera este tipo de procedimiento. Sí. Ya casi estamos llegando al final de la calzada de Estarán. Y ya en donde terminamos comienza Carlos III. Continúa la calzada de Infanta, que la hemos cubierto en otro video. Para mí Estarán e Infanta vienen siendo como hermanitas. Así que voy a ponerle aquí una tarjeta de información para que después puedan verlo. Este es un parque característico de acá, de la calzada. Esta parte de Estarán me la conozco muy bien porque no sé si les he comentado en algún momento que aquí en esta esquina, a mano izquierda, está Ciencias Básicas, que es donde los estomatólogos en su formación en la universidad pasan primer y segundo año de la carrera. Entonces aquí yo venía a este local que ven aquí a cobrar el estipendio que te daban de la universidad todos los meses, y por eso me lo conozco también. Este es otro de los tantos edificios en La Habana deteriorados, con derrumbes, con ese tipo de cosas, que es muy lamentable como edificios de esa índole, ¿no? Que en algún momento fueron una buena mansión, un buen local, una buena casa, vamos a llamarlo así, tuvieron su gloria en ese momento y al día de hoy no le dan como que esa restauración que lleva. Y aquí, en una esquina que he documentado mucho en el canal, estamos llegando al final de la calzada de Estarán. Como digo, su hermanita Infanta, y hacia allá lo que es Carlos III. De esta manera ponemos punto final a la entrega de hoy, que espero les haya gustado. Como siempre, comenten ahí abajo qué otras calles o qué otros recorridos les gustaría que visitáramos en próximos videos y así materializarlos. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.